Hablemos de lo que fue el Brentford 3 Tottenham 0. Bueno, esto es básicamente lo mismo que la temporada anterior. Los mismos errores al parecer. Em, Muchos de los titulares no jugaron, pero aún así no es excusa para jugar tan mal, sobre todo al primer tiempo. El Tottenham formó con Kinski en el arco. Lateral derecho fue Gray, los centrales fueron Van Hecke y Senesi. El lateral izquierdo fue Robertson. El mediocampo fue Tonali, Bergvall y Gallagher. Por la derecha jugó Mikey Moore y por la izquierda Matistel, y el delantero fue Richarlison. Así que posición por posición, Kinski tuvo un error en el segundo gol donde dejó un rebote directamente al delantero, pero el resto del partido la verdad me pareció que fue correcto de él. Eh, Diría que cuando los jugadores rivales intentan tantos remates hacia el arco y te fuerzan a hacer atajadas múltiples veces en el partido, eh, algún error puedes tener, y eso fue lo que le pasó a Kinski. Eh, Me parece que tuvo ese error puntual, pero no podemos culpar el partido en Kinski ni mucho menos. Em, Después fue Gray en el lateral derecho. Lo he dicho mil veces y lo voy a volver a decir hasta el día que me muera aparentemente. Archie Gray no es un buen lateral derecho. Él es mediocampista, juega bien de mediocampista. Es un lateral derecho horrible, no tiene velocidad, no defiende especialmente bien, no tiene proyección en ofensiva buena, no hace nada de lateral derecho, y aún así la gente insiste que Archie Gray puede jugar lateral derecho y que por eso estuvimos bien en vender a Spence. Que claramente no, porque hoy tuvo un muy mal partido Archie Gray en mi opinión, que fue el capitán, y puede ser que le haya pesado eso también. Después la dupla central, primero Van Hecke, que fue el central por derecha. Me parece que tuvo un partido flojo en su debut. Tuvo errores puntuales, imprecisiones. Tuvo bastantes imprecisiones, sobre todo en los pases, y erró mucho en duelos aéreos. No fue un buen partido de él. De Senesi estuvo un poco mejor, tuvo buenas anticipaciones, y en los pases estuvieron un poco más acertados, pero aún así no fue suficiente para evitar la embestida de los delanteros del Brentford. Después Robertson por izquierda, más o menos flojo defensivamente. Se sabía que Robertson defensivamente no es tan fuerte, y ya después en ataque me parece que pasó al ataque bastante bien, sobre todo en el segundo tiempo. En el primer tiempo pues ni siquiera atacamos, así que eh, nada que ver ahí. Y, y nada, pero me parece que estuvo decente, sobre todo en los centros que metió. Me parece que fue muy superior a lo que vimos la temporada pasada de Spence Udogie en cuanto a creación ofensiva en el segundo tiempo. Em, Después fue Tonali que jugó de 5. Me parece que tuvo un debut muy flojo, estuvo bastante impreciso, sobre todo en el primer tiempo, pero en el segundo tampoco demostró nada, no pudo controlar el partido, no tuvo mucho la posesión de la pelota en el primer tiempo. Apenas la tocó, empezando el partido los primeros 20 minutos apenas la tocó. Em, y nada, me parece que para un jugador que se pagó tanto, debió haber demostrado mucho más. Obviamente ese primer partido solamente, no lo podemos culpar solo a él, eh, porque sus compañeros también tuvieron un muy mal partido, pero bueno, decepcionante debut de Tonali con la camiseta del Tottenham. Y bueno, después de eso pasamos a Lucas Bergwall, que me parece también un partido flojo de Bergwall, porque tuvo
a ver, intentó ser ofensivo como él quiere, como es su naturaleza, pero tuvo muchos duelos perdidos, sobre todo defensivamente. En el que llega el segundo gol, creo que en el primero tampoco estaba presionando bien. Eh, Defensivamente flojo Bergvall en la presión, aunque él se caracteriza por correr mucho, no estuvo particularmente preciso hoy, tampoco todo el equipo y se hizo notar. Los dos goles llegaron más o menos por su sector, los dos del primer tiempo. Y, y ya después de eso lo cambiaron en el medio tiempo, así que se nota que a De Zerbi tampoco le gustó. Conor Gallagher de 10, ¿qué puedo decir? O sea, para mí debería jugar más bien Bergvall de 10 y Conor Gallagher al lado de Tonali, o así debía haber comenzado el partido del Tottenham. No sé por qué le gusta hacer eso a la inversa a De Zerbi, pero así fue y bueno, Gallagher no tiene ni una gota creativa, en verdad, es solamente un jugador que solamente puede correr y, y la verdad es que además de un poco de presión que no fue sincronizada, eh, no le ofreció nada al Tottenham en ataque y estaba jugando de 10, así que poco puede hacer en defensa también. Eh, Después Mikey Moore por la derecha, también en el primer tiempo apenas tocó la pelota, eh, muy poca participación en el primer tiempo, se nota que todavía está un poco crudo el jugador. El Tottenham quería crear más por la banda izquierda en el primer tiempo y por eso no se vio mucho. Y cuando la tenía participaba, pero no hacía nada espectacular, ni mucho menos. Y ya después en el segundo tiempo tuvo bastantes ocasiones para hacer daño y las cerró todas. Se notó muy, muy nervioso frente al arco. Tuvo una donde Robertson hace un muy buen pase de gol a Mikey Moore y le pega suave y el arquero logró atajar. Y tuvo otra donde hay un pase filtrado a la derecha para él y también le pegó muy suave de primera con el borde interno en vez de reventar el arco. Pero bueno, todavía es un jugador muy crudo, pero yo todavía le tengo algo de fe. Después estuvo Matistel por la izquierda. Me parece que él fue de lo que más se salvó. No tuvo un gran partido, pero intentó medio constantemente. En el primer tiempo me parece que fue el mejor. En el segundo tiempo también intentó, primero por la banda izquierda y después cuando, eh, cuando entró Madison y Solanke pasó a la banda derecha. Y estuvo pues decente, no tuvo ninguna ocasión clara. No pudo crear mucho porque estaba muy bien el lateral derecho del Brentford y aparte le duplicaban la marca muy frecuentemente también. Entonces fue un partido difícil para él, pero me parece que demostró aspectos decentes. Y ya por último Richarlison, que fue casi anónimo en la delantera. Eh, Tuvo muchas ocasiones para controlar de espaldas donde la perdía. Y lo he dicho muchas veces, Richarlison puede hacer más goles que Solanke, pero jugando en el juego del Tottenham se nota mucho más que jugamos peor cuando está Richarlison que cuando está Solanke, en mi opinión. Y Y eso que Solanke no fue nada espectacular hoy, pero bueno, Richarlison la verdad me parece que ha sido un jugador muy limitado en estas últimas temporadas del Tottenham y hoy lo volvió a demostrar. Ya después en el medio tiempo ingresaron unos cambios.
Ingresaron Mateus Fernández y también ingresó Bentancur. Eh, Bentancur estuvo bien, estuvo participativo, pero no puede cambiar el partido por sí solo, por supuesto. Tampoco fue un antes y un después, ni nada, ni mucho menos. Sabíamos que Bentancur tampoco es un tipo de jugador que va a generar una cantidad excesiva de volumen en ofensivo y, y se nota que al Tottenham todavía le faltaba eso, le faltaba precisión en el último tercio y ya cuando, eh, cuando el partido estaba 3-0 lo intentamos buscar, pero obviamente ya era muy tarde, el partido estaba sentenciado. Aún así no podemos hacer un gol, pero tuvimos unas chances bastante buenas construyendo juego, sobre todo desde el tercer gol de ellos, más o menos hasta el minuto 80. Eh, Estuvimos, pues no quiero decir bien, porque la verdad también nos hicieron mucho daño en defensa en el segundo tiempo, igual que en el primer tiempo, pero por ahora, por lo menos en el segundo tiempo sí estuvo más parejo el partido y no fue tanto el baile que nos metieron en el primer tiempo. También ingresó Mateus Fernández, que otro debut flojo en mi opinión, no participó mucho. Eh, Tuvo de los mediocampistas en el segundo tiempo, fue mejor que Tonali porque Tonali no tuvo un buen segundo tiempo tampoco, pero apenas fue mejor que Tonali, o sea, tampoco por mucho. Eh, y eso digo, no participó mucho en ofensiva, técnicamente él era el 10 digamos, y no pudo crear nada hasta que entró Maddison. Después entraron Maddison y Solanke en la misma ventana. Y Maddison, por supuesto, él sí tiene cualidades de 10. Y él intentó jugar varias veces combinando rápidamente, intentando gambetear. Muchas veces perdió, pero otras veces también ponía más o menos a los defensores del Brentford en posiciones incómodas y logró crear una sensación de que Tottenham, aunque no hacía daño real, podía con Maddison filtrar un pase o hacer una gambeta que aunque no terminara haciendo daño, daba la sensación de daño, si me hago explicar. Y ya Solanke, eh, con Solanke en la cancha, él pudo retener la pelota un poco más, pero aún así no tuvo un gran partido. Él fue eh, muy poco decisivo, en, muy poco utilizado eh, para lo que es ser un delantero centro. Diría que tuvo, intentaron darle nada más como dos centros hacia Solanke y está bien, tampoco pido que nuestra estrategia sea reventar a Solanke a centros, pero no pudo hacer mucho, no tuvo ninguna chance clara, nada más tuvo como un intento de remate que fue bloqueado porque ya venía de un rebote anterior de una jugada de Madison, pero además de eso, sí, poco participativo Solanke, aunque diría que un poco mejor que Richarlison. Y ya eh, la nota de Servi, diría que De Servi tuvo una, una culpa bastante alta en lo que fue el resultado del partido, porque yo siempre digo esto, cuando los 11 jugadores juegan mal, es culpa del técnico. Y el técnico, la verdad, eh, entiendo que muchos de esos jugadores titulares no estaban disponibles, que hace falta que llegue Savinho, que hace falta que llegue Marmoush, que son piezas clave, que Kudus es un jugador imprescindible, Kulusevski que sigue lesionado, Porro que todavía no vuelve,
Van de Ven lo mismo, que hace falta su velocidad, hace falta su liderazgo. Eh, Udogi se puede decir que para mí podría ser titular. Se está disputando eso con, em, ¿con quién? Con Robertson. Y aunque hagan falta todos esos buenos jugadores, la verdad es que cuando tienes a un equipo como el Brentford encima, que es un equipo muy consolidado porque tuvo una gran temporada anterior, eh, cuando tienes a un equipo tan limitado como el tuyo, no les puedes pedir que sean tan pasivos como fueron hoy, sobre todo en el primer tiempo. Muy pasivos en la marca, muy pasivos en la presión. No había presión alta, había un bloque bajo que ni siquiera intentaba defenderse bien. Y, y la verdad es que tácticamente estuvo muy mal de Servi. En el primer tiempo se comió un baile táctico y en el segundo tiempo pues intentó resolver con los jugadores que tenía y pudo crear mejor, eh, sobre todo, sobre todo con el ingreso de Madison, pero aún así sufrió mucho defensivamente. Entiendo que no todo es su culpa porque hubo bastantes errores puntuales en la saga defensiva, pero bueno, fue preocupante que el Brentford tocara sin que el Tottenham tuviese respuesta o cualquier sistema de presión defensiva, que me parece que el fútbol que quiere instalar de Servi se basa en eso, se basa en una presión, se basa en jugar ofensivamente, intentar tener la pelota, no estilo Guardiola, pero más bien como estilo eh, como estilo Arsenal, aunque no me gusta decir eso. Eh, Arteta tiene la pelota y aunque no se caracteriza por ser especialmente ofensivo, pueden tener la pelota más que capazmente y presionan alto. Eh, y me parece que ese es más o menos el tipo de fútbol que debía haber jugado el Tottenham hoy. Y no fue así, para nada. Y bueno, se vio obviamente reflejado en el marcador y en el primer gol de ellos que, que nadie presionaba a los que estaban, a los que tenían la pelota del Brentford. La jugada inicia básicamente a 40 metros del arco de Kinski y nadie está presionando a 40 metros del arco. Y nada más tocan uno o dos, hacen dos paredes y listo, todo el equipo está abierto y el arco solo para que ellos hagan el gol. En la segunda también, o sea, pierde la pelota Richarlison, también la pierde Bergwall, dos errores claros y ya para cuando quieres ver te están rematando a la puerta del área, un remate muy duro que no puede agarrar Kinski, que la debió haber sacado, pero dejó el rebote y fácilmente entró el segundo gol. Y el tercer gol, lo mismo, una mala marca de la pelota parada en la que estuvimos muy mal hoy. Y, y otra vez, nada más un centro pasado, donde el jugador del Brentford le baja la pelota a otro que estaba dentro del área y nadie se le ocurre marcar más allá del área chica. Entra totalmente solo en el área para rematar a un jugador del Brentford, ataja Kinski con los reflejos, con lo que tiene, eh, y evita que la pelota entre en el arco. Y la mala suerte de que justo le quedó la pelota a un jugador del Brentford y la mandó a guardar. Así que bueno, eso fue el partido de hoy. La próxima semana será Chelsea y la verdad hay que ver cómo juegan ellos porque también tienen muchos jugadores nuevos y un técnico nuevo, pero la verdad es que aunque hasta que llegue Savinho y se recupere Kudus y esté en forma Madison, la verdad es que no nos veo creando nada de manera ofensiva
Y, y bueno, yo creo que eso es lo que más le hace falta al Tottenham en estos momentos. Y ya, pues defensivamente entiendo que va a venir Van de Ven, Pedro Porro y se va a estabilizar un poco más, aunque sigo preocupado porque no fueron tanto los jugadores, sino que fue el sistema el que se equivocó. Eso es todo lo que tengo que decir. Nos vemos.